Bien, vamos a continuar recordando un poco lo que habíamos visto sobre los tres métodos de medición del PIB a través del sistema de cuentas nacionales que conforman una serie de cuentas según el método que nosotros estamos analizando. El enfoque por el método del gasto o de la demanda agregada nos dice el enfoque del gasto registra los componentes de la demanda agregada del PIB, ¿verdad? Es decir, el consumo final, formación bruta de capital fijo, la variación de existencia, las exportaciones menos las importaciones. Por este enfoque, perdón, el PIB es igual a la suma de los bienes y servicios finales demandados en la economía durante un periodo determinado, medidos a precios de comprador menos el valor de los bienes y servicios importados. Para empezar, nosotros vamos a ver este esquema. Este esquema nos permite a nosotros visualizar el enfoque del gasto y está conformado básicamente por las cuentas consumo C, este C, que es el gasto de consumo final, y el consumo a su vez nosotros lo podemos desagregar en consumo en el sector privado y consumo del sector público. La formación bruta de capital fijo, que también la tenemos de parte del sector privado y del sector público, la variación de existencia, las exportaciones de bienes y servicios, las importaciones de bienes y servicios. Si nosotros sumamos el consumo, más la formación bruta de capital fijo, más las variaciones de existencia, ya vamos a explicar un poco sobre las variaciones de existencia, más las exportaciones de bienes y servicios, siempre las importaciones restarán a la producción nacional, menos las importaciones de bienes y servicios es igual al Producto Interno Bruto. Entonces, eso tenemos que recordarlo. Si quieren, voy a colocar de forma rudimentaria el PIB. El PIB es igual al consumo o al gasto del consumo final representado por una I más la formación bruta de capital fijo. Se le llama bruta porque recuerden ustedes que no se le ha descontado el tema de formación bruta de capital K. No se le ha descontado la depreciación económica y por lo tanto es bruta. Más o menos la variación de existencia. La variación de existencia es la divergencia que hay entre lo que se produce en la economía por parte de las empresas y lo que se demanda realmente en la economía por los sectores económicos. Las exportaciones, que vamos a decir que es una X, así lo denotamos, menos las importaciones, que son es una M que se representa. Entonces, si nosotros miramos un aumento del consumo, aumenta la producción nacional, o sea, el PIB. Un aumento de la formación bruta de capital fijo, o sea, el gasto para adquirir o producir bienes de capital, aumenta el PIB. Un aumento en la variación de existencia, o sea, que esto sea positivo, que la variación de existencia, que es la divergencia entre lo que se produce versus lo que se demanda en la economía, sea positivo, esto aumenta el PIB. Las exportaciones es la demanda de bienes producidos en el país por parte de los extranjeros, por parte de las otras economías. Un aumento de las exportaciones aumenta el PIB, pero un aumento de las importaciones no aumenta el PIB, sino que lo disminuye. Eh, si nosotros miramos cada uno de los componentes del método del gasto, tenemos el primero, el consumo. ¿Qué es el consumo? El consumo, dice, es el gasto en consumo final registrado, que registra las compras de bienes y servicios realizadas por los agentes económicos, como son los hogares, el gobierno general, las instituciones privadas sin fin de lucro que sirven a los hogares,
para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. O sea que cuando nosotros hablamos del consumo, estamos hablando de aquel gasto que hace la economía para satisfacer las necesidades propias de los hogares. La formación bruta de capital fijo también es un gasto, pero dice, esta variable registra el aumento del stock de bienes de capital de todos los sectores de la economía, es decir, la creación de activos fijos nuevos y la mejora importante o sustancial de activos ya existentes, así como la existencia, así como la variación de existencia. En este caso, la variación de existencias nos indica a nosotros la discrepancia que hay entre lo que se produce. Vamos a decir que lo que se produce es igual a Y, que es la producción, que es igual al PIB, y Y es igual a la demanda agregada. La demanda agregada es la sumatoria de todos los bienes y servicios que los sectores económicos demandan en la economía, ¿sí? Entonces, cuando esto no es igual, este es un equilibrio, cuando no, esto no es igual y, por ejemplo, la producción, que es igual al PIB, es mayor que la demanda agregada, entonces la variación de existencias será positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la variación de existencia, variación de existencia es positiva, ¿sí? Tiene signo positivo. Cuando la variación de existencia tiene signo positivo, entonces decimos que la producción planificada para este periodo fue mayor a lo que realmente se demandó y por lo tanto tenemos un excedente para el próximo periodo. Sin embargo, también la variación de existencia puede ser negativo y eso se da cuando la producción planificada es menor a lo que realmente se ha demandado en ese periodo de tiempo por parte de todos los sectores económicos. Y en este caso, entonces, nosotros tendríamos que la variación de existencia es negativa, ¿sí? Esto es variación de existencia de producto terminado. Las exportaciones, dice, registran la venta de bienes o servicios que una unidad institucional, empresa o persona natural residente de nuestro país le hace a una unidad institucional no residente. Y esto implica o no transacciones de un traspaso de fronteras. En este caso, las exportaciones de bienes y servicios es la venta de un bien o de un servicio a un extranjero, ya sea en nuestro país, que no pernote aquí, que no viva aquí realmente, que solo vino a turistear, o es cuando nosotros enviamos todos los bienes a otros países que son demandados, como el café, como el banano, como el aceite de palma, ¿verdad? Y las importaciones es lo que nosotros demandamos. Dice, registran las compras de bienes y servicios que una unidad institucional residente de nuestro país le hace a una unidad institucional no residente. Implica o no transacción un traspaso de frontera. Esto se da precisamente cuando nosotros consumimos producción del exterior, o sea, a través de las transacciones de bienes y servicios, nosotros adquirimos bienes que los traemos de otro país. Si nosotros miramos, este es un ejemplo de cómo Banco Central presenta sus cuentas a través del método o el enfoque del gasto o de la demanda agregada. Y aquí podemos ver las principales cuentas, el gasto de consumo final, que también le llamamos C, que es público y privado. O sea, si yo sumo el gasto o el consumo público más el consumo privado, van a ver que es igual al gasto total, al consumo total. Igual es en la formación bruta de capital fijo, lo hace el sector privado más que el sector público. Y si yo sumo ambos gastos de formación bruta de capital fijo de los sectores públicos y privados, es igual a la formación bruta de capital fijo total
La variación de existencia en este caso es positiva, y si la variación de existencia es positiva, eso significa que se está produciendo más de lo que realmente se está demandando en ese periodo de tiempo, y es una producción que se está dejando para próximo periodo. Las exportaciones, que son los bienes y servicios que nos demandan del exterior, y las importaciones, que son los bienes y servicios que nosotros demandamos del exterior. Siempre las importaciones van, aunque aquí no tengan signos, siempre van a ir restando. Si yo sumo el consumo más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencia, más la exportación, y le resto importaciones, es igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado. Ese Producto Interno Bruto a precio de mercado es igual al mismo valor que yo tenía por el método de la producción. O sea, son convergentes los resultados del PIB por los tres métodos. Ahora, si al Producto Interno Bruto yo le sumo o le resto los ingresos netos por factores de producción recibidos del resto del mundo, esta cuenta de ingresos netos por factores de producción recibidos por el resto del mundo, lo que me denota es que yo le vendo al resto del mundo, le ofrezco al resto del mundo factores productivos, tierra, capital, trabajo, pero a su vez también en mis procesos productivos yo demando del resto del mundo factores productivos. Entonces, esos ingresos de los factores que yo he recibido porque me usan los factores productivos, menos los pagos que yo efectúo por usar los factores productivos del resto del mundo, es lo que nosotros tenemos o lo que nosotros denominamos ingresos netos por factores de producción recibidos por el resto del mundo. La diferencia entonces entre el PIB o el Producto Interno Bruto a precio de mercado y el Producto Nacional Bruto va a ser precisamente si nosotros neteamos esos ingresos que nosotros recibimos versus esos pagos que nosotros efectuamos. El Producto Nacional Bruto es la producción generada por connacionales, y ya la producción no está circunscrita a una área geográfica determinada, sino que va a ser la sumatoria de la producción de todos aquellos connacionales que tengan intereses económicos en nuestro país. Y le vamos a quitar a todos aquellos extranjeros no residentes que viven en nuestro país, que producen aquí, pero no tienen sus intereses económicos aquí, o sea, sus ganancias se las llevan al exterior. Y una forma fácil de comprender esto es a través de las cadenas de mercados internacionales y nacionales. Por ejemplo, las ganancias de la colonia son contabilizadas dentro del Producto Interno Bruto, pero las ganancias o el valor agregado generado de Walmart, nosotros tenemos Walmart en Honduras también, no son contabilizadas en el Producto Interno, son contabilizadas dentro del Producto Interno Bruto, pero no son contabilizadas dentro del Producto Nacional Bruto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que las ganancias de Walmart se van para el exterior, a la casa matriz. Entonces, cuando hay eso, pero igual vamos a decir que la colonia tiene sus sucursales en Costa Rica, y que todas las ganancias y el valor agregado generado por parte de la colonia no va a estar en el Producto Nacional Bruto de Costa Rica, pero sí en el Producto Nacional Bruto de Honduras, porque la producción nacional bruta es precisamente eso, ya no es un área geográfica determinada, sino que es la producción, es la valoración de la producción de connacionales o de residentes que tienen su interés económico en nuestro país. En este caso, entonces, por eso esta es la cuenta, el Producto Interno Bruto más o menos los ingresos netos por factores recibidos es igual al Producto Nacional Bruto. Si al Producto Nacional Bruto a precio de mercado ustedes le quitan, por ejemplo, el tema de los impuestos, solo eso, Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos impuestos netos de subvenciones, que de paso estos mismos impuestos son los que nosotros registramos por el método de la producción,
va a ser igual al Producto Nacional Bruto a costo de factores. O sea, todo lo que usted le quite impuestos pasa de precio de mercado a costo de factores. No lo olvide. Si a esa misma serie nosotros le restamos la asignación para el consumo de capital fijo, que es la depreciación económica, entonces nosotros tenemos el Producto Nacional Neto o el ingreso nacional. Yo quiero que por favor vean ustedes estas tablas y verifiquen cada una de las sumas. Para obtener esta suma, yo tuve que sumar el consumo, el gasto de consumo final, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencia, las exportaciones y restarle las importaciones, y esto fue igual al PIB. Para obtener el Producto Nacional Bruto, entonces en este caso yo tuve que restar, y aquí tiene el signo, lo resté simplemente, resté lo que son los ingresos netos, y los ingresos netos de factores de producción recibidos es ingresos por factores menos pagos que efectuamos nosotros por uso de factores, 2.281 menos 5.581 es igual a menos 3.305. Si nosotros al PIB le quitamos los ingresos netos, es igual al Producto Nacional Bruto. Si al Producto Nacional Bruto a precio de mercado le restamos, ojo, le restamos los impuestos y le restamos la depreciación, entonces esto será igual, aquí voy a poner el igual, al Producto Nacional Neto o al ingreso nacional. Los ejercicios usualmente de este tipo van encaminados a que nosotros estimemos el ingreso nacional. Muy bien. Y por el método del ingreso, que es el método más fácil, pero he de decir que en el caso de Banco Central, por el método del ingreso, no solo se estima el PIB nominal y no el PIB real. El PIB, por el enfoque del ingreso, refleja la distribución de la producción en los diferentes factores productivos. Recuerden ustedes que en el esquema del flujo circular de la economía, nosotros decíamos, ¿y el ingreso cómo se distribuye? Pues las empresas usan factores productivos, y como usan factores productivos, entonces pagan el uso de esos factores productivos. Ese pago del uso de factores productivos, que es el tema del capital a través del interés, el tema de sueldos y salarios por el uso de la mano de obra, el tema de las rentas o alquileres por el uso de la tierra, el tema de la ganancia de capital o de las utilidades obtenidas por parte de la empresa, que es también la ganancia del capital. Nosotros lo podemos contabilizar a través del método del ingreso. Por eso entonces está hablando de esto. Los salarios como remuneración al trabajo, el excedente de explotación y el ingreso mixto como rentabilidad del capital invertido por los empresarios y los hogares, ya vamos a ver la diferencia, respectivamente, y los impuestos netos de subsidios a los productos e importaciones como ingreso del gobierno general. En este caso, esta es la cuenta. Son básicamente 4 cuentas. Remuneración de los asalariados, que ese es el pago o lo que recibe el factor trabajo. Los impuestos, que es la gestión del gobierno. Estos impuestos sobre la producción y las importaciones difieren levemente. Si estamos en términos reales, difieren levemente. Y estos impuestos van a ser un poquito mayores porque incluyen una cuenta más que los impuestos por el método del gasto y el método de la producción, que son equivalentes, son iguales. El excedente de explotación bruta es la ganancia que obtienen las empresas constituidas legalmente, y los ingresos mixtos son las ganancias que se obtienen de forma combinada los hogares por el uso de su capital y por la remuneración del factor trabajo. Ya vamos a ver que aquí son empresas no constituidas y nosotros usualmente les denominamos cuenta propias. Entonces, si nosotros sumamos
las remuneraciones, más el impuesto, más el excedente de explotación bruta, más el ingreso mixto bruto, es igual al PIB a precio de mercado. Las remuneraciones de los asalariados incluyen sueldos y salarios, tiempos extraordinarios, todo aquello que recibe el trabajador por vender su mano de obra al mercado laboral. Bonificaciones, vacaciones laborales, así como las contribuciones patronales compuestas por las aportaciones del IS, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Seguro de Vida, médicos hospitalarios, aportes a instituciones de previsión, entre otros. Los impuestos por esta cuenta, dice, los impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones incluyen otros impuestos. Esa es la cuenta adicional, otros impuestos y subvenciones, además de los impuestos que ya habíamos señalado anteriormente. El excedente de explotación es la remuneración al capital, es la ganancia de capital de las empresas constituidas en sociedad, o sea, de las empresas legalmente establecidas. Y los ingresos mixtos, es importante mencionar que en el sistema de cuentas nacionales 93 se introduce, dice, como nuevo concepto los ingresos mixtos para referirse a los beneficios obtenidos por los propietarios de empresas individuales no constituidas, ojo con esto, no constituidas en sociedad, que participan en el proceso productivo y que implícitamente también aportan mano de obra no remunerada. Es decir, que el término ingreso mixto incluye el componente de la utilidad de las ganancias de capital más la remuneración del trabajo. Recuerden ustedes que en las empresas familiares usualmente no se asignan salarios, ¿verdad? Sino que se considera, trabajan y esta es la ganancia. Pero esa ganancia que se está presentando se le denomina ingreso mixto. No son empresas constituidas y además es mixto porque además de tener las ganancias de capital, obtienen también el tema del pago de factores productivos como la mano de obra. Aquí tenemos las cuentas, vean ustedes, verifiquen las sumas, suman todo esto para obtener el PIB a precio de mercado. Muy bien. Eso es todo, muchachos.